La periodista uruguaya, escritora, fotógrafa, emprendedora Alejandra Abulafia nos va a contar hoy aquí en Radio Sefarad qué es Explore Sefarad. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Háblanos de esa iniciativa que acerca Sefarad, su historia, su legado, Sí, a la gente que se interesa por lo judío en nuestro país. exacto. Eso es Explore Sefarad. Bueno, estoy en esto hace casi ya 15 años. Llevo casi 17 viviendo en España, o sea que es un proyecto que empezó muy a poquito. En mis orígenes como mochilera por aquí, recorriendo las juderías. En aquella época estaban de moda los blogs, ¿te acuerdas? Que era menos Instagram y más blog. Y entonces, por mi formación como escritora, iba poniendo ahí mis viajes. Y en aquella época también estaba Facebook, entonces abrí un Facebook y este primer emprendimiento se llamaba Destino Sefarad. Ese fue el primer nombre que hablamos de él en la radio. Sí, que hacías cosas muy interesantes. Sí, estaba muy bien, hacíamos eventos, excursiones. Y bueno, así empezó, la gente me leía y a través del Facebook me pidieron si podía organizarles los tours por estos lugares que yo les describía. Y nunca fue mi intención tener una empresa de turismo, empezó de casualidad, como muchas de las cosas maravillosas que pasan en la vida. Y sobre la marcha tuve que ir aprendiendo a cómo llevar un negocio vinculado al turismo. Pero bueno, hoy en día, con pandemia de por medio, que nos paró un poco el negocio, pero hemos logrado empezar a recuperarnos de vuelta. Y básicamente somos una agencia de eventos y turismo. Recibimos extranjeros judíos, o sea, nuestros clientes son 100% judíos, y organizamos rutas por toda España. Es verdad que principalmente trabajamos mucho lo que es Toledo, Segovia, Andalucía, Barcelona, nos vamos también a Girona, a veces Besalú. También recorremos ciudades que a veces no están tan vinculadas con los judíos tan claramente, como puede ser Granada, pero es verdad que es un destino. Hay paseos que tienen interés judío. Sí, pero bueno, sí que tiene su punto. En Granada hay una casa muy pequeñita, un museo muy pequeñito, un museo sefardí, que lo lleva Beatriz ahí, que es un encanto. Y hemos llevado algunos grupos ahí también, en pleno Realejo, que era el barrio. Así que bueno, Granada también no está ahí tan claro, pero para los turistas de afuera, pero cuando uno le comenta que ahí hubo también sus filósofos, sí, ¿no? Te voy a recomendar el libro de María José Cano, catedrática de la Universidad de Granada, que habla precisamente de la presencia judía en Granada. No lo he leído, pero lo conoces, sé de su existencia. Claro. Lo tengo en mis lecturas pendientes. Si no te da tiempo. Por ejemplo, Alejandra Abulafia ha guiado a grupos de 800 personas. Hemos tenido, 800 personas. Hemos tenido 700 con un año que vino la MI, y luego hemos tenido un cliente muy importante el año pasado que eran 800 en 2 semanas, ¿no? 400, que estuvieron en una ciudad, y de esa ciudad de España salían a otras a visitar, pero bueno, era como un congreso de judíos jóvenes internacionales. Y bueno, es verdad que ahora, con toda la situación que tenemos, se nos hace imprescindible contar con seguridad. Ahora ya los grupos que son grandes, o sea, a partir de 15, 20 personas, ya los propios clientes nos piden que contratemos seguridad privada, y es el tiempo que nos ha tocado vivir. También que sean más discretos los grupos en cuanto a su judaísmo, y es como agencia tenemos que asesorarlos y cuidarlos, saber qué lugares, también explicarles. Yo creo que dentro de toda España no está tan mal como otros sitios, pero sí es verdad que nos ha tocado alguna situación a veces, pero como te digo, como tenemos un equipo de seguridad viajando con nosotros, eso se ha podido subsanar sin que los clientes se enteren prácticamente. O sea, lo hemos podido solucionar. Pero yo creo que estamos bastante bien, ¿eh? Yo voy por las calles, voy con los grupos, me ha tocado estar con rabinos y pasar una manifestación
por adelante de gente que salía de una manifestación pro-palestina y estar el rabino con su kipá, que él no quería ocultarse, y su esposa ahí, y que lo miren, pero nadie le ha dicho nada. O sea, fueron como esos momentos que recuerdo que digo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Estoy aquí con este rabino y su esposa y están pasando, se están mirando y no sucedió nada en ese momento. Entonces, digo, bueno, no está tan mal la cosa por ahora. ¿Y qué reflexión haces respecto a que solo eso pase con el colectivo, las comunidades judías, con los israelíes o con los que Yo creo que los somos israelíes judíos? son los que lo están teniendo peor porque el idioma, cuando es reconocido alguien hablando en hebreo, ya hemos visto escenas en España de que los echen de los bares. Creo que hay que separar un poco también el tema de lo que es el judío en sí y luego al israelí, que es tremendo lo que les está sucediendo. O sea, cuando alguien identifica el idioma y los escucha como israelíes, es horrible lo que les está sucediendo. Y bueno. Eso no pasa, no sé, con los ciudadanos de Corea del Norte o con los chinos o con los rusos. Si nos vamos a poner serios, o sea, sobre ese tema, a mí lo que me causa es mucho dolor ver que una sociedad a la que vine con todo el amor de Sefarad y a la que quise regresar, ¿no? Por mis raíces sefardíes, haya mucha parte de la población que no comprenda realmente lo que sucede, que no comprende el conflicto, que también creo que a veces son víctimas de la desinformación que los medios de prensa les transmiten. Eso es lo que ellos están viendo todo el tiempo en los medios, ¿no?, de prensa, y esa desinformación, al final ellos no tienen otra campana, ni tienen las ganas de ponerse a buscar la verdad. Entonces, eso es lo que están recibiendo todo el tiempo. También creo que hay una parte de la población, la más joven, que le falta buscar algo que les justifique su existencia, ¿no? Entonces, el encontrar algo por lo que se sienten mejor con ellos mismos, porque se creen que al defender un ideal, un supuesto ideal, ¿no? Que a todos nos ha pasado, claro, cuando éramos más pequeños. Claro, antes eran, no sé, en Uruguay iban con la camiseta del Che Guevara, sin saber mucho por qué, pero era como, me siento parte de algo y siento que estoy defendiendo un derecho. Yo creo que también hay una especie de moda donde hay gente que se siente mucho mejor consigo misma, defendiendo una causa, pero yo creo que el problema que tenemos es que hay un paso más allá de todo esto que está sucediendo, y es que estamos como muy cerca de un pogrom, o sea, donde esto vaya a más, porque ya lo sabemos, y aquí en España, y esto es como lo mío, a lo que he estudiado, lo hemos tenido aquí mismo, en 1391, los pogroms que empezaron en Sevilla, cuando la gente empieza como, por el motivo que sea, antes era por otros motivos, ahora es por cuando hay un colectivo que empieza a ser como el target de una población que empieza, entonces basta una chispa. O no, o inventarse la chispa. Sí, para que esto se desmadre. Entonces, a mí lo que me preocupa es la falta de conciencia que a veces tienen muchos medios de prensa y a veces hasta los propios políticos de no saber que lo que están generando ya lo hemos visto en nuestra historia. Alejandra, ¿y tú crees que esa situación, ese aislamiento internacional que está padeciendo Israel y con sus ciudadanos, hará que vengan menos israelíes, por ejemplo, a Sefarad? El tema es que mi público no son los israelíes. O sea, si tengo... Pero un poco en general, ¿cómo tú crees que va a disminuir el turismo judío a Sefarad? No solo los israelíes. En mi experiencia, nosotros no lo estamos viviendo así. De hecho, están viniendo muchos grupos que están eligiendo España antes que otros destinos porque se sienten más seguros en España que en otras ciudades como Francia o Londres, por ejemplo. Entonces había un público que de repente antes prefería ir a esas ciudades y ahora está eligiendo más España, porque te digo, quizás a los españoles no lo ven, pero acá estamos mejor que en otros lugares para hacer turismo. Vale. O sea, todavía son destinos y nuestra empresa no ha sentido esa falta de turistas ahora. Sí, es verdad que con la guerra hubo un parón, cuando empezó la guerra, sí que hubo como un parón porque la gente no sabía qué iba a pasar y había mucho miedo, pero ahora sí. Pero sí, creo que ya te digo, mi target no son los israelíes, pero sí tengo amigos
Por ejemplo, Jonathan Badici, que es Le saludamos desde aquí al gran trompetista. Al gran trompetero, como se dice. Trompetero, ay. Sí, él se llama así mismo el trompetero, y él sí que lo siente muchas que también, veces. Que él es guía en Toledo, ¿no? Él tiene una agencia que se llama Keshet o algo así, como arcoíris en hebreo, y él trabaja con público israelí. Y es verdad que hay una bomba en Irán y no vienen, pasa esto y no vienen. Entonces, él sí que es verdad que está muy vinculado con la realidad que pasa en Israel. Nuestra agencia no tanto. Pero... Cuando viene, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta o nos pregunta a los judíos españoles cuando vienen amigos que comen kasher. ¿Qué pasa con el tema de la comida kasher y todo eso? Entonces, eso, yo ya soy, sin ser kasher personalmente, soy una experta en el kasher. O sea, y en todos los niveles, porque la verdad que en esto del judaísmo ya sabes que tenemos muchas, somos como en Sukkot, ¿no? Que se unen los cuatro, así somos los judíos, tenemos un poco de todo dentro de nuestro pueblo, y es verdad que hay muchos niveles de kashrut, y nosotros somos capaces en nuestra agencia de dar servicio de catering a todo tipo de grupos. O sea, desde el que come kosher style, o sea, que tiene así, hasta el que tiene el kosher más elevado, que necesita halal Israel, que necesita la carne así, que necesita que el pan se lo haga un judío, que sea así, todo. Y parte de nuestro éxito como empresa es que trabajamos a la carta. Nosotros damos un servicio siempre personalizado y bueno, tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, y bueno, buscamos que el cliente se sienta bien atendido, cuidado, con cariño. Y así que bueno, creo que si nos distingue algo es eso, que realmente cuidamos mucho a nuestros clientes, sean 800 o 4. Claro, eso es muy importante. Alejandra, ¿vienen más sefardíes que askenazim? Un poco de todo, ¿eh? Yo a veces hago encuestas, cuando tengo los grupos, digo, a ver, levante la mano los sefardíes, levante la mano los... Digo, bueno, ¿quiénes comen mejor? Y ahí todos ya, claro. Ahí no hay debate. Ahí no hay debate. Los amantes del gefilte fish. De la patata. Y hay hits donde, o sea, ciudades... ¿Gana Toledo? Gana Toledo y Córdoba. ¿Sí? Sí, Toledo y Córdoba. Sí. Toledo y Córdoba, o sea, ya sí. Pero es verdad que hay ciudades que han logrado establecerse en lo que es el imaginario de Sefarad, y ciudades como Segovia también han logrado ponerse, Lucena. Sí, por ejemplo, hay gente que ya pregunta por Lorca, por su sinagoga que se descubrió hace poco, o sea, como que ha repercutido internacionalmente la ciudad. Es verdad que Málaga no tiene todavía muy claro esto, pero sí que hay mucha gente, sobre todo en estas épocas, que quiere ir a Málaga y que quiere descubrir qué es lo que hay de Málaga. Y bueno, está en Gavirol, ¿no? Y bueno, después tenemos Barcelona, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que Barcelona está un poco más complicado hoy en día, el turismo lamentablemente está afectando. Ahí sí que yo creo que hay que dentro de las ciudades que tenemos, Barcelona es un poquito de las que estamos ahí, que hay que tener un poquito más cuidado cuando estamos por ahí. Pero por ejemplo, Córdoba es una ciudad maravillosa, bueno, tiene su sinagoga, su calle de los judíos. Qué bonita la sinagoga de Córdoba. Sí, tiene mucho, luego sí que es en la época de ferias, ya es, bueno. o de los patios, así. Y bueno, luego hay otras ciudades que son clásicas, por ejemplo Sevilla, que la gente quiere ir, también tiene su pasado, aunque no esté tan claro. Pero yo creo que España tiene, en el norte también hay ciudades que tienen su pasado judío. Bueno, ahí está la red judería, ¿no? Esa no es, está la organización, ¿no? que se encarga de promover todo esto, y después ciudades que no están en la red juderías que también tienen su... Yo creo que hay juderías en todos sitios. Claro, hay presencia judía. De hecho, yo vivía en Talamanca de Jarama, y cuando me mudé ahí miro el mapa y hay un río que se llama Valdejudíos. Y me puse a investigar y resulta que Talamanca de Jarama, que es un pueblito chiquitito, tenía su pequeña comunidad judía, ahí casi llegando a Guadalajara. O sea que la presencia de los judíos, como de los musulmanes también, y de los cristianos, y de los romanos, o sea, los visigodos y todas las culturas que han vivido acá, han dejado su huella. Y ojalá que llegue un momento donde podamos vivir en esa convivencia. No creo que haya sido tan ideal como nos quieren vender, pero sí que es verdad que hubo un momento donde había una mayor convivencia.
Bueno, ojalá que lleguemos a eso otra vez. Ojalá. ¿Quieres contarnos alguna anécdota o algo así curioso que te haya pasado antes de despedirnos? Algo curioso que me haya pasado. Bueno, una vez estaba con un grupo de israelíes y este logo de la red Juderías que dice Sefarad. Sí, es la península ibérica. Es la península ibérica y bueno, está con las letras que dice Sefarad. Y entonces uno miró así y me dijo, pero en los espacios de las letras hay otra palabra. Dice Sahor, creo que es o bueno, memoria en hebreo, ahora no me acuerdo cómo se dice, pero decía como memoria ahí en las palabras. Y luego esto se fue como extendiendo y como que los israelíes, no sé, cómo se comunican entre ellos, todos al final sabían que dentro de este logo estaba la palabra memoria, que fue por casualidad, o sea, la persona que diseñó este logo no podía imaginarse que dentro de su palabra iba a decir memoria dentro. Y me pareció que era algo que a veces uno puede creer en Dios o no puede creer en Dios, pero a veces Dios tiene ese humor y que algo que está tan vinculado a Sefarad, que al final Sefarad no existe en otro lugar que no sea en la memoria de los sefardíes, porque las recetas tienen influencias de América, tienen tomate, o sea que contame qué recetas sefardíes tienen tomate cuando acá no había tomate, las canciones tienen influencia de los lugares donde estuvieron, pero ¿dónde vive Sefarad? Pues vive en ese legado y en esa memoria de los sefardíes que se fueron. Entonces para mí eso fue como algo muy bonito que lo recuerdo. Podemos llorar escuchando a Alejandra Abulafia. Qué bonita manera de acabar esta entrevista. Te esperamos aquí siempre, en Radio Sefarad. Gracias, sabes que me siento en mi casa y que los quiero mucho. Gracias.